cuando estamos ante la presencia de Dios y hay cosas en nuestra vida que a Él no le agradan, Él nos va a sacar. De alguna manera, va a sacar todos esos ganchitos, todas esas cositas que a Él no le agrada que hayan en nuestras vidas. Y aunque nos duela muchas veces, Él nos va a transformar. Nos va a hacer cada día más, un poquito más parecernos a Él, un poquito, porque igual que Él nunca vamos a ser, porque Él es Dios y nosotros somos seres humanos. Pero el que Él nos moldee, oh Dios mío, duele mucho. Pero debemos de ser perseverantes y dejarnos moldear por Él. Dejarnos moldear por su palabra, dejarnos guiar por su palabra para que un día podamos estar ante su presencia. Que Dios nos saque el orgullo, la soberbia, la tiranía, todas las cosas que no debe de haber en el ser humano. Que Dios nos ayude para que haya amor en nuestras vidas. Bien, mis hermanos, hoy día nos corresponde leer Lucas 10. Lucas 10. Lleva por título Misión de los 70. Oramos al Señor. Padre Santo, bendito Dios, en esta hora, Padre, inclinamos nuestro rostro ante usted, Padre, porque vamos a leer su palabra, Dios mío. Amado Dios, le pido que te guíe mis labios, mi mente, mi corazón, Dios mío, para leer su palabra, Dios mío, Señor. Ponga usted palabra en mis labios, Señor Jesús. Amado Dios, y que su palabra quede atesorada, Dios mío, en nuestra mente, en nuestros corazones. Que con su ayuda, Dios mío, Señor, podamos ponerla por obra. Amado Dios, con su ayuda, Dios mío, Señor, esta dirección, esta guía que usted nos da, la tomemos, Dios mío, Señor. Las instrucciones que usted nos da a través de su palabra, Padre, las tomemos y con su ayuda, Dios mío, podamos hacerlas, podamos ser guiados por usted, Padre. Bendito Dios, todo está en sus manos de amor, de misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, dice así su palabra. Misión de los 70. Jesús en su palabra le da instrucciones a su discípulo. Son instrucciones. Dice el versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Después de estas cosas, primero Jesús envió a sus discípulos, a los 12, a hablar de la palabra de Dios, a predicar el evangelio, a dar las buenas nuevas. Pero ahora envió a 70. Envió a 70, dice. Jesús siempre manda, antes de su venida, Él manda. En el Antiguo Testamento los profetas hablaron de que venía el Mesías. Antes de que Jesús se manifestara, Juan el Bautista también vino a preparar el camino. Y ahora en estos tiempos, Él tiene a sus hijos también, que nos envía a hablar de su palabra, a dar las buenas nuevas. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. De 2 en 2 los envió. De 2 en 2 hay compañerismo, ¿verdad? No va a ir la persona sola, aburrida, pensando, sino que tiene a alguien con quien conversar, ¿verdad? Va a haber compañerismo, va a haber fe, sabiduría, lo que se van a acompañar, va a haber sabiduría, templanza, animarse el uno al otro. Si alguno está desanimado, el otro lo va a animar. Si está bajo de fe, el otro le va a decir, ten fe, hermano. Por eso Dios
nos envía de dos en dos. Si alguno ya no haya qué palabra decir, el otro va a decir las palabras precisas. Por eso Dios nos envía de dos en dos. Hay muchos, digamos que hay sectas que andan de dos en dos siempre. Bueno, los cristianos, ¿verdad? No somos una secta, somos la religión verdadera. Y Dios nos envía de dos en dos. Dios envió a estos 70 de dos en dos delante de Él. Los envió a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha. La gente que hay que rescatar, mis hermanos, son muchos. Son muchos los que hay que rescatar, pero los obreros son pocos. Son muy pocos los que deciden llevar el mensaje de Dios. Son muy pocos los que salen a predicar la palabra. Son poquitos. Muchos dicen: no, yo no me gusta hacer eso, yo no soy para eso. No, yo no soy para eso, yo no nací para eso, yo no puedo hacer eso. Pero Dios nos envía a todos. Como yo le decía en la predicación pasada, nosotros fuimos contratados como obreros. Estamos contratados como obreros en su viña, contratados para llevar las buenas nuevas. No contratados solamente para ir y venir a reunión. Aquí es donde el Señor nos instruye, nos habla de su palabra, nos dice lo que debemos hacer. Venimos aquí ante su presencia a oír las instrucciones de Dios. Pero después de aquí debemos de entregar la palabra a otros, a los vecinos, a los familiares. Imagínense ustedes cuántas personas están muriendo día a día en todo el mundo y no están partiendo al cielo, están partiendo para el otro lado. Y muchos que somos conocedores de la palabra, muchos que son conocedores, no entregan lo que Dios les ha enseñado, que debemos de ir y compartir el Evangelio. Aquí el Señor envía a los 70 y en estos tiempos nos envía a nosotros. A nosotros nos envía antes de su venida y Él ya está a las puertas. No podemos decir: ay, yo no sirvo para eso. Puede hablarle a su esposo, puede hablarle a sus hijos, puede hablarle a sus familiares, puede hablarle a sus vecinos, puede hablarle en el lugar donde trabaja, puede hablarle en el lugar los que estudian en el estudio, en el colegio, hasta los pequeños hablan. Hay pequeñitos que hablan, predican la palabra en redes sociales. Que Dios los bendiga. Hay pequeñitos que predican la palabra. Imagínense, y nosotros adultos a veces: ay, no, yo no puedo, yo no sé. No, mis hermanos, debemos ser personas valientes, forzadas. A veces para hablar de cualquier tema sí podemos, pero para hablar de los temas de Dios, ay, no me va a oír, no, lo dejo como esté nomás. No, es que Dios no está, es una orden. Es orden de Dios de predicar el Evangelio para que toda criatura sea salva, para que alcance la salvación. El lanzarle es como si estuvieran en medio del mar y lanzarle un salvavidas para salvarles. Es necesario anunciar la palabra de Dios. Y dice en su palabra: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. También debemos de rogarle a Dios de que Él envíe más obreros, que traiga más hermanos con el ánimo y la valentía de salir afuera a predicar su palabra. Que traiga más obreros, porque la mies ya está lista, la mies ya está madura. La mies se le decía a los campos sembrados de trigo y cebada. Ya está, la mies ya está lista. Entonces,
Ya viene Jesús y su palabra tiene que estar predicada hasta el extremo de la tierra, de extremo a extremo de la tierra. Y debemos de orar a Él para que Él envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Como corderito, todos sabemos que los corderos son mansitos, son mansos. Pero el mundo está lleno de lobos. Pero si vamos con la presencia de Dios, si vamos tomados de su mano, todo va a ser fácil. Él va a abrir puertas. Él va a convertir los lobos en ovejitas mansas, en corderitos mansos. Pero si no le hablamos y tenemos miedo, van a seguir siendo lobos. Debemos ir siempre confiados en Dios a predicar su palabra. No llevéis bolsa ni alforja ni calzado y a nadie saludéis por el camino. O sea, anda tal cual como está. No te preocupes de esto, de lo otro, que cambio de ropa, que cambio de zapato, nada. Y a nadie saludéis en el camino. Y no es tan drástica la palabra de que no es que quisiera que saludaran a nadie. El saludo sí se le puede dar. Pero si Dios lo envió a una misión y si usted se pone a conversar con cada persona que encuentra en el camino, y a usted le ha pasado que a veces va a un lugar y se encuentra con alguien y se pone a conversar y no la suelta nunca. Y usted dice, ay Dios, y menos mal que a veces la persona puede andar apurada y tiene que decirle, ¿sabe qué? Voy a hacer tal trámite, tengo que estar a tal hora, para que la suelte, tengo que irme. Entonces, ese es el motivo. Ellos iban a predicar la palabra de Dios. El saludo sí, pero directo a lo que Dios le enviaba. Directo a predicar la palabra, porque si se ponían a conversar por el camino iban a llegar al otro día. Dice su palabra: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Si hay allí un hijo de paz, esa paz que llevaban los discípulos iba a reposar allí en la presencia de aquel hijo de paz. Y si no, iba a estar con ellos. Y posad, dice, en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Allí en aquella casa donde lo recibieren y les sirven comida, la bebida, recibid todo lo que os pongan por delante para comer, para beber, y no ponerse exquisito. Yo no me sirvo de esto. Yo no tiene mejor un cafecito, un tecito, no, lo que os pongan por delante, servirse, sin ponerse rebodión. Ya. Dice: posad en aquella misma casa donde le abrieron las puertas, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Y no paséis de casa en casa. ¿Se imaginan ustedes? En una ocasión pasan a una casa, perdón, después pasan en otra ocasión a otra casa y después a otra casa, y después, ¿qué van a decir los primeros? Quizás no nos gustó su atención, quizás no les gustó la atención que le dimos, por eso pasaron a otro lado. Y los otros dirán lo mismo. El Señor dice: allí donde le abrieron las puertas de la casa, quédense allí. Le dijo a los discípulos, a los 70 que envió. Dice: y allí, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Si hubieran enfermos allí, orad por los enfermos, sanar a los enfermos, porque el poder de Dios estaba ahí, con ellos. Y decirle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Era Jesús mismo que lo estaba enviando. Jesús, Dios mismo lo estaba enviando. El reino de Dios había llegado allí, a aquellos lugares. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros.
Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Si no lo recibían, aún hasta el polvo de sus zapatos tenían que sacudir el polvo de sus zapatos que se había pegado y hacerles saber que el reino de Dios había estado ahí con ellos, pero ellos lo habían rechazado. Yo digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Más tolerable. Ustedes conocen el castigo que Dios le dio a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Como por aquella maldad que había, el pueblo cómo fue calcinado, cómo cayó fuego del cielo y fue calcinado. Y dice que ese castigo es más tolerable que para los que rechazan la palabra de Dios, para los que le rechazan. Versículo 13 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentada en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros, se habían sentado en silicio y en ceniza. Las personas se sentaban en ceniza, se vestían de esas prendas ásperas, en señal de arrepentimiento de sus pecados. Y si los milagros se hubiesen hecho en Tiro y Sidón, habría sucedido eso. Pero en Corazín y Betsaida no había sucedido eso. No se habían arrepentido. Y para eso, para las personas que aún recibiendo sanidad, conociendo el don de Dios, recibiendo sanidades, recibiendo tantas cosas de parte de Dios, no se arrepienten, el castigo va a ser grande. Conociendo el don de Dios y su corazón no se doblega, el castigo va a ser grande. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido sanidades, dones, cosas que Dios nos ha dado? Nos ha rescatado de la muerte a muchos. Y debemos de ser hijos e hijas agradecidos todos, agradecidos con Dios. Porque si respiramos, si ponemos un pie bajo la cama cada día es por la voluntad de Él. Si llegamos caminando acá es por voluntad de Él. Si podemos pensar es voluntad de Él. Si nuestros ojos aún nos sirven, podemos ver es voluntad de Él. Todo es voluntad de Él. Muchos están en un hospital ahí y deseando quizás adorar, alabar a Dios, deseando quizás estar aquí ante su presencia, oyendo su palabra, alabando a Dios en cada alabanza, y no lo pueden hacer. Y a muchos ya se les fue el tiempo. Se les fue el tiempo, dicen, no, más adelante adoraré a Dios. Más adelante, o cuando me mejore voy a ir, o cuando Dios me saque este vicio voy a ir, o no soy digna de estar ante su presencia, cuando sea digna voy a ir. Y esa hora no llega nunca. Los jóvenes dicen, ya va a llegar mi tiempo, cuando sea mi tiempo voy a ir, cuando sea mi tiempo me arrepiento, cuando sea mi tiempo le sigo, cuando sea mi tiempo leo la palabra de Dios. ¿Y si Dios le arrebata el tiempo? ¿Y si Dios no arrebata el tiempo? Hay tantas cosas en el ser humano. Cuando Dios me saque esto, o cuando una vez oí una cosa que no me agradó, me quedé en silencio, pero no me agradó. Me dijo, oí decir a alguien, era una persona que estaba en el coro, no en esta iglesia, les aclaro, no en esta iglesia, en otra iglesia. Era una persona que estaba en el coro, y esta persona dijo, cuando el Señor responda a mis peticiones, ahí nuevamente me voy a poner en el coro. ¿Y quiénes somos nosotros? Y yo la quedé mirando y dije, ¿cuántos años lleva esta? Era una sierva.
¿Cuántos años lleva esta sierva aquí? Y aún no entiende que ella es más chica que una hormiga y Dios es el creador de los cielos y la tierra. El cielo es su trono y la tierra el estrado donde Él posa sus pies. ¿Y qué somos nosotros? Pero Él nos ama. Pero la soberbia y el orgullo Él la mira de lejos. Si hay soberbia en nuestros corazones, si hay orgullo, si hay tiranía, todas esas cosas Dios las mira de lejos. Dios quiere que seamos hijos mansos y humildes como ovejita. Yo la quedé mirando, no le dije nada. La oí solamente, pero dije, ¿qué manera de pensar es esa? Cuando mi Dios me responda, ahí sí voy. Y no sabes que vive y respira y te mueves por la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude y que no hayan esos pensamientos en nuestras vidas. Que no hayan esos pensamientos en nuestras vidas. Dice, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras, Corazín y Betsaida, que habían recibido milagros, sanidades. Va a ser más tolerable el juicio para Tiro y Sidón. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. ¿Cuántas veces las ciudades se levantan en prosperidad, economía se levantan? Igual el ser humano. El ser humano muchas veces Dios le da. Dios le da. Pero a veces le da también para probarlo. No se jacte el que tiene harto. No se enorgullezca el que tiene harto, porque al fin de todo, todas las cosas le pertenecen a Dios. Dios, si quiere, le da salud y vida y le da trabajo, le da todo y dice Dios, le voy a dar a ver si su corazón se doblega. Le voy a dar, vamos a ver su corazón, si se rinde a mí o no se rinde. Así que no nos enorgullezcamos, démosle gracias a Dios cada día, hasta por un vaso de agua que bebemos, que no nos falte el agua en la casa. Que no nos falte el pan en la casa, aunque si puede que un día estén malas las cosas y a pancito solo, coma su pancito solo calladito, calladito, y dele gracias a Dios por este bocado que has puesto en mi mesa. No reclame, ay, no hay de esto, no hay el otro, come en silencio. Hay muchos que no tienen ese bocado, hay muchos que no lo tienen. Dice, regreso de los 70. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, gozosos, felices, Señor. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, gozoso. Y Jesús le dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No nos regocijemos de si el Señor la usa cualquiera de mis hermanos para expulsar demonios, para hacer cualquier actividad, para predicar, para tantas cosas. No regocijéis de eso. Regocíjate, hermano, hermana, de que eres hijo, hija de Dios. Regocíjate en eso, porque nuestro nombre está escrito en el libro de los cielos. Nuestro nombre está escrito ahí arriba, en el libro que tiene Dios en sus manos. Regocijémonos de esos, porque también hay la otra cara de esta moneda. Claro, nosotros nos alegramos si alguien expulsa demonios y todo, pero uno no se puede enorgullecer, ay, eche fuera demonios, no. Primero es Dios que lo hace. Segundo, hay un texto en Mateo 7, del 21 al 28, que dice, Señor, en tu nombre profetizamos,
Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre, ya. ¿Y qué le dice Jesús? Apartaos de mí, obradores de maldad. Que nunca, porque nunca los conocí, nunca los conocí. Pero ¿y entonces cómo? Hermanos, ¿cómo? Apartados de mí, obradores de maldad. ¿Saben por qué? Porque Dios sí da el poder para echar demonios, Dios da el poder, la autoridad para sanar, es Él quien sana, es Él que sana, no el ser humano. Dios da el poder para hacer todas esas cosas. Pero el ser humano, para llegar un día ante la presencia de Dios, debe ser obediente a su palabra. En cada reunión Dios nos enseña, nos va enseñando cosas y nosotros debemos de ser obedientes a lo que Dios nos enseña. Nos dejó los mandamientos y nos dejó un mandamiento más grande también, que es el amor. Que Dios nos ayude cada día, que no haya soberbia, orgullo, sino que seamos oidores y hacedores de su palabra. Oidores y hacedores. Si Dios nos dice no mentirás, tengamos temor, no mintamos. Si Dios nos dice no levante falso testimonio, no lo hagamos. Si Dios nos dice no fornicarán, no forniquemos. No adulterarán, no adulteres. En fin, todo lo que Dios nos dice en su palabra, no mienta, no engañe, no haya soberbia, orgullo. Debemos ser oidores, pero hacedores de su palabra. Y debemos de gozarnos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Nuestros nombres están inscritos, registrados arriba. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Él los veía como niños. Aquellos que envió los veía como niños, eran como niños. Estaban gozosos, estaban alegres porque habían podido cumplir, de llevar el mensaje, de expulsar los demonios. Estaban alegres y Dios se regocija porque Dios le había entregado ese don, lo habían podido hacer y ellos estaban como niños. Pero lo más importante de todos es ser obedientes. Y lo más importante es que los nombres de los hijos de Dios están escritos en los cielos. Volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Qué maravilloso. Estaban ante el Rey de Reyes, Señor de Señores. Estaba ante Dios mismo y no le conocían. Muchos profetas anhelaron de estar allí con Él, de oír sus enseñanzas. Y nosotros, qué hermoso sería que Jesús hubiese estado en estos tiempos, ¿verdad? Pero quizás también lo hubiésemos rechazado. Habríamos dicho, no esperamos el Mesías, quizás este hombre se está haciendo pasar por el Mesías, quizás habríamos dicho. Quizás habríamos actuado igual como actuaron ellos. No lo sabemos. Pero qué hermoso aquellos que estuvieron con Él, aquellos que estuvieron en su presencia, que oían sus enseñanzas, que se postraban a sus pies. Qué hermoso de estar allí con Jesús, oyendo cada palabra que salía de su boca. Qué hermoso tiene que haber sido estar ahí con Dios mismo. Qué maravilloso. Muchos anhelaron aquello y muchos hasta lo anhelan hoy en día, ¿verdad? Y ellos
sí pudieron verlo, pudieron estar con él. Los discípulos, todos los que le seguían estuvieron ahí con él. Jesús nos enseña aquí una parábola del buen samaritano. En el versículo 25 dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquí respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Él le estaba diciendo que tenía que amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente, amar a Dios. Y eso es lo que Dios nos pide. Eso es lo que Dios nos pide, que le amemos a Él por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y aquí Dios le entrega una parábola. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Dios nos pide amor hacia el prójimo. Si vemos a alguien en necesidad, ayudarlo, no pasar de largo. Si usted ve a una persona caída o una persona que le ha sucedido algo, está en el camino, usted tiene que detenerse y hablarle, preguntarle qué le pasó, qué sucede. Es como cuando alguien va en vehículo, ve a alguien en pana y pasa de largo y si es movido a misericordia se detiene y le da a decir: amigo, ¿qué te pasó? Te ayudo. Hay tantas maneras de ayudarnos unos a otros. Cuando hay alguien con necesidad, quizás en un hogar estén sin trabajo, están pasando pruebas, dificultades, allí debemos de ser movidos a misericordia. Debemos ser movidos a misericordia porque Dios quiere que haya amor en nuestras vidas como hijos de Él. Mostrar el amor que Él ha puesto en nuestras vidas. Mostrar de ese amor que Él ha puesto en nuestras vidas. No podemos ser indiferentes. Porque van a decir: ese es hijo de Dios y mira, no. ¿Dónde está la misericordia de esa persona? Entonces Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo, como este samaritano. Y eso que los samaritanos no tenían buena comunión con los judíos, por lo que había pasado en los tiempos antiguos. No había buena comunicación con los samaritanos. Usted ha visto a veces en la vida real que hay gente que no es convertida, no es cristiano, no son cristianos, pero tienen un corazón muy grande y corren donde hay necesidad. Y eso que no son cristianos. Y uno dice: y eso que esta persona no es cristiana, pero mira,
el corazón grande que tiene para ayudar al que necesita, para ayudar al que está en dificultades, para prestarle ayuda. Y nosotros, siendo hijos de Dios, vamos a ser como el sacerdote o el levita. No, que Dios tenga misericordia de nosotros y que cuando haya una necesidad seamos movidos a misericordia. También en este capítulo se nos habla de la historia de Marta y María. Y dice así el versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta era conocida en aquel lugar. Era conocida en aquel lugar por ser una buena anfitriona, por recibir bien a la gente, por atenderlos bien, atender a todos con excelencia. Y ella también quería atender a Jesús con excelencia. Pero su hermana le ayudaba en todo. Pero ese día María se postró a los pies de Jesús a oír su palabra. Y dejó a Marta sola haciendo los preparativos. Y Marta, como toda dueña de casa, ¿cierto? Y si hay visita y uno anda que haciendo una cosa, que hace esto, que lo otro, que aquí, que allá, uno anda así. Las que somos dueñas de casa lo sabemos. Y María estaba de lo más tranquila y a los pies de Jesús. Entonces, Marta le pide a Jesús, le dice, dile pues, dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La palabra de Dios nunca será quitada. El alimento, todo es por el momento. A veces uno se afana tanto en hacer tantas cosas y duran el ratito que se están sirviendo y todo. Y hasta ahí nada más quedó todo el afán. Lo que pasa también para la festividad de fin de año, tanto alboroto, tanta cosa, y un par de minutos y ya listo. Y todo termina. Pero la palabra de Dios no es quitada. La palabra de Dios queda grabada en los corazones por siempre, en nuestra memoria, en nuestros corazones. Y María había elegido esa parte, de postrarse a los pies del Maestro a oír sus enseñanzas. Si nosotros hubiésemos estado ahí, ¿qué habríamos elegido? Él era el Maestro y estaba ahí. Y María oyendo su palabra. Que Dios nos ayude, porque a veces hay tantos afanes en la vida, que hacer una cosa, que otra, que esto, que lo otro, que allá, que acá, que al final terminamos mareadas y no le dejamos tiempo para Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que elijamos la buena parte. Si bien es cierto que en todo hogar hay cosas que hacer, si bien es cierto, está bien, hay que hacerla, pero hay que darle tiempo a Dios. Hay que darle el tiempo a Él, primeramente a Él, y después lo demás. Yo también me doy cuenta a veces cuando hay grandes eventos y hay muchos que andan afanados en la comida, lo otro, y están predicando, están cantando alabanza, y los que están preocupados de hacer las cosas andan todos afanados. Andan igual que Marta, pienso yo, me viene a mi mente, y no están preocupados de la palabra. Que Dios nos ayude para poner a Dios en primer lugar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que primeramente sea Él. Y después todos los afanes que vienen. Si lo ponemos primeramente a Él,
Los demás quehaceres vamos a volar en hacerlo. Vamos a volar. Por muchas cosas que tengamos que hacer, pero si primero nos postramos ante Él, oramos a Él, después nos va a dar la fuerza para hacer todo lo que haya que hacer. Que Dios nos bendiga, mis hermanas, mis hermanos, que Dios nos bendiga a todos y que su palabra quede grabada, atesorada en nuestros corazones. Que Dios nos ayude cada día, que haya amor en nuestros corazones, que lo pongamos a Él primeramente y que tengamos claro que si Él nos ha salvado, nos ha rescatado, es para que rescatemos a otros. No solamente para venir acá. Acá venimos a recibir las instrucciones, así como aquellos 70 y los discípulos y todos recibían las instrucciones de Jesús. Acá nosotros venimos a recibir las instrucciones nuevamente de Él, porque la palabra es por Él. Mi Biblia tiene escrito en rojo todas las palabras que Jesús dijo. Instrucciones de Él, palabra de Él que salió de su boca y que no se nos tiene que olvidar de ir y predicar su palabra y que haya amor en nuestras vidas. Que Dios nos ayude y hasta aquí su palabra. Oramos a Dios dando gracias por su palabra. Le pido, a ver.